El ex pastor José me pidió si podía hablar las diferencias y similitudes del primer templo en Jerusalén, el segundo templo en Jerusalén y el tercer templo, que es para siempre y por siempre en Jerusalén. El templo se llama la casa de oración para todas las naciones. En hebreo, Bet HaMikdash. Es el centro de todo el mundo, el corazón del mundo. Toda la creación va a ir a adorar al Creador en el templo. Eso lo dicen los profetas. Y eso siempre fue así. Cuando Salomón hizo el primer templo, él hizo una plegaria. Y él dijo, las naciones que vienen desde lejos a adorar al Creador, que Dios escuche sus plegarias. Porque esta casa va a ser llamada la casa de oración para todas las naciones. En el segundo templo había un mercado dentro del templo. Una sección para los gentiles, para que sepan ahí también. Para que ellos podrían comprar sus cosas para servir a Dios en el templo. Pero Jesús, que odiaba a los gentiles, los llamaba perros y puercos, él fue a atacar el lugar donde ellos podían servir a Dios porque no los quería en el templo. Ahora, el ex pastor Jacobo, él era pastor evangélico. Luego terminó en las raíces hebreas como Moré, que es como otra vez pastor en las raíces hebreas. Pero estudiando él y yo, se dio cuenta que le habían vendido un gato en vez de pollo, por decirlo así, kosher. Leyendo el libro Apocalipsis, te habla del Nuevo Jerusalén. Y te dice que en el Nuevo Jerusalén no hay templo. Donde Ezequiel te dice que hay templo. Isaías te dice que hay templo. Todos los profetas te hablan del tercer templo. La Biblia cristiana te dice que no hay templo. Solo uno de ellos puede estar correcto. Y el templo te dicen los profetas que es por siempre y para siempre. O sea, una diferencia brutal. Ahora, la razón que yo hago estos videos, quiero darte una razón que mucha gente me pregunta, ¿por qué tú haces estos videos? Esto viene de Isaías 52, versos 7, 8 y 9. Te lo voy a leer rápido en castellano con su comentario de Steinsaltz. Dice, qué agradables son los pies que están llevando las noticias en los montes. Qué hermoso será cuando aparezcan los mensajeros para anunciar la redención. Eso es lo que hago. Estoy hablando de la redención final. Estamos al fin de los tiempos. Todo está apuntando para el fin de los tiempos. Estamos el viernes en la tarde ya oscureciendo. Son 6 días en la semana. Estamos al fin de los 6,000. Estamos llegando al viernes en la tarde ya oscureciendo. Lo siguiente que viene es la era mesiánica. Por eso estoy hablando y anunciando la redención. Así que los enemigos de la fe anuncian la guerra y destrucción, el cautiverio. Y eso es lo que anuncian los idólatras de Roma. Obviamente su ídolo, Jesús, que no cumplió una profecía mesiánica por ser hijo de adulterio. Su mamá casada con José salió preñada de otro. Eso lo descalificó como candidato mesiánico. Nunca fue ni siquiera candidato mesiánico. Ahora, este hombre te dijo que no vino a traer paz sino guerra. El que no cree en él, te lo traigan frente a él y se lo decapiten. ¿Cuánto quisiera que este mundo ya estuviera ardiendo? El que no tenga una espada, que se venda su ropa y compre una espada. Esas fueron las palabras de Jesús, el ídolo de Roma. Yeshua, como quieran llamarlo, que es el mismo ídolo. Y obviamente por medio de su movimiento cristiano, billones de personas perecieron. Cuando te dice el libro de Isaías capítulo 11, hablando de la redención final, el Mesías trae paz mundial total, que hasta los animalitos se han de matar. El último verso Malaquías te dice que el Mesías trae reconciliación entre padres e hijos. El ídolo de Roma te dice que no vino a traer paz sino guerra, querella entre padres e hijos. O sea, este ídolo te está diciendo que es lo contrario. O sea, Jesús es el anticristo. Inclusive la Biblia cristiana testifica cómicamente. Te dice que el anticristo se viste de luz. Así dice la Biblia cristiana. Y en Apocalipsis 22, verso 16, Jesús se declara Lucifer, el lucero matutino. Así que Jesús te está diciendo que él es el anticristo, que es cómico brutal. Continúo. Así que yo anuncio la redención final. Los idólatras anuncian el fin del mundo y todas las maldades que se inventan, como que no hemos vivido maldades por medio de su idolatría, Inquisiciones, Cruzadas, Holocausto. Así que nosotros, que no estoy solo, hay otros como mí, como yo, que estamos anunciando las buenas nuevas, la redención final.
anunciando la salvación de Dios, porque el eterno Dios de Israel es el único Salvador. Te dice la Biblia hebrea, antes de mí, después de mí no hay otro. Sí, Isaías. Te dice que el único Dios, el único Salvador. La idolatría no salva a nadie. Inclusive tal ídolo, muriendo en la cruz por su ataque terrorista al templo, se puso a gritar, mi Dios, ¿por qué me abandonaste? Por terrorista. Inclusive fue juzgado por el Sanedrín, por hechicero y falso profeta, cumpliendo Deuteronomio 13. Así que nosotros declaramos a Sion, tu Dios va a reinar. Estamos declarando el reino de Dios establecido aquí en la tierra ya. Continúo en verso 8, Isaías 52. Escucha la voz de los centinelas que vigilan sobre los muros de la ciudad. Como mensajeros corren a la ciudad. Que obviamente estamos hablando de las profecías de Sion, no estamos profetizando, estamos hablando de las profecías de Sion que se encuentran en la Biblia hebrea. El santo templo que viene, la era mesiánica, la redención final, el Eterno está regresando, recogiendo los exiliados. Eso es lo que está pasando. Comenzamos en Ezequiel 36 y 37. Estamos en 37, aproximadamente verso 22. Ahí nos encontramos. El pueblo de Israel está regresando a su tierra, que esa es parte de la redención final. Con Jesús, cuando Él vino, fuimos esparcidos, que es 100% contrario a la profecía mesiánica, ¿me entienden? Eso no cumplió nada. Y como dije, Jesús se declara el anticristo en Apocalipsis 22:16. El lucero matutino es Lucifer. No cumplió nada. Ok. Así que estamos declarando, tu Dios reinará desde Sion. Y obviamente estamos hablando de la redención, el cumplimiento de todas las profecías. Alzamos nuestra voz juntos y estamos cantando y estamos diciendo, nuestros ojos van a ver el regreso del Eterno a Sion. Eso es Ezequiel 43, en el tercer templo, que la Shekinah de Dios va a caer en el tercer templo. Por eso hago estos videos. Así que todos vamos a cantar juntos. Por eso dice Salmo 150, todas las almas van a cantar, alabar al Creador. Por eso lo dice. También Isaías 66, verso 23, que te dice que va a pasar de luna nueva a luna nueva y de Shabbat a Shabbat, sábado bíblico. Kol basar, toda la carne va a alabar y postrarse frente al Creador. El Dios uno. La idolatría no tiene futuro. Inclusive el libro de Abdías fue escrito contra Roma. Roma no tiene futuro. Ese fue un punto duro que el ex pastor Jacobo me dijo que le pegó, porque Roma no tiene futuro. Y le llama Yeshua HaMashiach, sigue siendo el mismo ídolo de Roma, no importa cómo le llames. Así que vamos a aprender las diferencias del primer templo, el segundo templo y el tercer templo, que es verdad, tiene diferencias, pero tiene similitudes. Pero el tercer templo es el más importante, que es para siempre y por siempre. Te dice la Biblia que Dios no mora en edificios, es verdad. Pero, por decirlo así, y lo dice el texto, Veshohanti betoham, voy a morar entre ellos, que significa, el templo es la puerta entre donde Dios se encuentra a nosotros, para morar entre nosotros. Eso es lo que dice. Él quiere tener una relación personal contigo. No con la idolatría de Roma, porque la idolatría de Roma se roba gloria a Dios. Eso lo dice Daniel 7:25 de Jesús. Viene a robarse la gloria a Dios. Cambiar el calendario bíblico. Antes de Cristo, después de Cristo. Eso lo hizo. Viene a quitar la ley de Dios. La ley de Moisés por la ley de Cristo. Viene a perseguir al pueblo de Israel. Todo eso lo cumplió Jesús. Inquisiciones, cruzadas, holocausto. Jesús, para el judío y para todas las personas del mundo, significa muerte, destrucción. El verdadero Mesías, de acuerdo a Isaías 11, trae paz mundial. Y el Mesías, que no es un Dios encarnado, es el rabino del mundo. Pero solo al Eterno adoramos. Eso es lo que viene. Aprendamos un poquito sobre el tercer templo, la casa de oración para todas las naciones. Que tengamos entusiasmo para adorar al Creador desde Sion. Que nuestros ojos miren el regreso de la gloria de Dios a Sion. Aprendamos un poquito. Vamos para allá. Shalom Aleichem. Estionan para punto Breslev. 18 diferentes claves entre el primer templo, el segundo templo y el tercer templo, que de nuevo se llama la casa de oración para todas las naciones. Antes de contarte y enumerarte
los puntos que tengo. Me acuerdo cuando era niño, visité un amigo del barrio. Tenía como 10 años. Y al lado de su casa había una casa que rentaban. Y se la habían rentado a unos misioneros católicos sacerdotes. Y uno de ellos estaba afuera leyendo salmos. Y yo lo escuché y le dije, por favor, léelo en voz alta para yo escucharlo. Y él me leyó Salmo 122. Estoy alegre cuando me dijeron, vamos a la casa de Hashem. Ese día me transporté al tercer templo. Desde niño estoy soñando del tercer templo. ¡Guau! Pero bien, ¿tú has soñado el tercer templo? ¿Es tu anhelo? Obviamente, cuando leí la Biblia cristiana me sorprendí que te dice que el Nuevo Jerusalén no tiene templo. Cuando la Biblia hebrea te dice que hay tercer templo. Así que solo uno de ellos puede estar correcto, ¿no? Ok, construcción y arquitecto principal. El primer templo fue construido por Rey Salomón. Y esto fue hecho alrededor del año 957 antes de la era común. Eso es Primera de Reyes, capítulo 6. Segundo templo fue reconstruido tras el exilio babilónico, bajo Zerubabel, con la ayuda de los profetas Ageo, Zacarías, Nehemías. Bien, y esto fue alrededor del año 516 antes de la era común. Esto se encuentra en Esdras, capítulo 3. Bueno, tercer templo, obviamente no ha sido construido. Eso viene en la era mesiánica y se encuentra en Ezequiel 40-48. Obviamente es obvio, el Mesías trae la era mesiánica. Por eso sabemos que el Mesías no ha venido. ¡Duh! El falso Mesías no trae la era mesiánica. Por eso no vino la era mesiánica. Ok, duración. El primer templo existió por 410 años. Y esto lo podemos ver en 2 Reyes 25:9. El segundo templo duró aproximadamente 585 años. Y obviamente los babilónicos destruyeron el primer templo, los romanos el segundo templo. Ahora, los cristianos piensan que esto fue profetizado en la Biblia cristiana. La destrucción del segundo templo se encontraba en Daniel, capítulo 9. Así que la Biblia cristiana no profetizó nada, especialmente cuando estos libros que hablan de la destrucción del templo fueron escritos después de la destrucción del templo. Así que no es profecía, si me creen, cuando ya pasó la destrucción. Pero ya estaba profetizado en el libro de Daniel capítulo 9. Así que la Biblia cristiana no profetiza nada, sino se inventa cosas. Y en verdad la Biblia cristiana es contraria a la Biblia hebrea. De nuevo, el libro Apocalipsis, el Nuevo Jerusalén no tiene templo. El libro de Ezequiel, Jeremías, todos los libros hablan de la Biblia hebrea, todos los libros hablan del tercer templo. Así que bueno, el tercer templo se espera que es eterno, y lo dice la Biblia hebrea, es eterno y por siempre, en Jerusalén. Y esto viene en la era mesiánica. Bien, y por ejemplo tenemos Ezequiel 37, comenzando en verso 25, 26 a 28, que te habla que el Mesías, que se llama David, porque viene Judá, David, Salomón, lo dice el texto, no se llama Jesús, se llama David, y te dice que por medio de él, y obviamente Elías, que viene con él, van a construir el tercer templo que va a ser para todas las naciones, por siempre y para siempre. Te lo dice al final de Ezequiel 37. Por siempre y para siempre, o sea, contradiciendo el libro de Apocalipsis 100%. Aquí hay una teoría que yo me encontré, wow, ¿cómo se inventan? Eso es lo que quiero decir, que te dicen que el Nuevo Jerusalén es para los cristianos y por eso no hay templo, pero los judíos tienen el templo. Inventos que no saben, pues solo para excusar su idolatría, básicamente. Solo uno de ellos puede estar correcto. Su ídolo no tiene afiliación tribal, producto de adulterio. No vino Judá, David, Salomón. Simplemente. Y a veces me preguntan y me dicen, pero ustedes tuvieron varios falsos mesías. Mentira, hemos tenido candidatos falsos mesiánicos. Candidato no es mesías. Así que no son falsos. Jesús ni siquiera fue candidato por ser hijo de adulterio. Pero candidatos vienen de Judá, David, Salomón y no cumplen los requisitos, ¿me entienden? Jesús ni siquiera fue candidato. Ok. Presencia del arca de la alianza en el templo. El primer templo tuvo el arca, el Aarón HaKodesh, que se llama, el arca de la alianza. Eso se encuentra, por ejemplo, en 1 Reyes 8:6. El segundo templo, dentro del templo no estaba el arca, pero el arca sabemos dónde está. Así que, y no lo ocupábamos, así que, bien, obviamente eso se encuentra en Jeremías 3:16, pero igual, sabemos que no había arca
en el segundo templo, pero sí sabíamos dónde está. Hoy en día se sabe dónde está, no lo ocupamos, que es diferente. Ok, el tercer templo, se espera que la gloria divina caiga en el templo y obviamente va a haber el arca, porque entonces la vamos a poder sacar, porque entonces la ocupamos, ¿me entienden? No hay problema. Y eso se encuentra en Ezequiel 43, 2 y 5, donde todo el servicio del templo comienza. Todos los sacrificios levíticos regresan. ¿Por qué? Es el corazón de Dios. La ley de Dios no cambia. Y te dice que sus mandamientos purifican el corazón, son su sabiduría, etc. Obviamente, sacrificio humano no es bíblico. Es una tontería idólatra que se inventaron. Un hombre que murió por los pecados del otro. Cuando la Biblia hebrea te dice, nadie muere por los pecados del otro. Cada uno muere por su propio pecado. Nadie muere. Así que Jesús no murió por los pecados de nadie, sino murió por su propio pecado, que fue el ataque terrorista al templo, aunque fue juzgado por el Sanedrín como hechicero y falso profeta. Pero bueno, ese es otro punto. Ok, así que el tercer templo va a tener el arca, el segundo templo no la tuvo, el primer templo la tuvo. Ok, la Shejinah, la presencia divina. En el primer templo la presencia de Dios estaba presente, llenó el templo en la dedicación. Primera de Reyes, capítulo 8. El que la inauguró el templo fue Salomón. Hay cristianos que odian a Salomón, me sorprende. Pero Salomón venía obviamente de la línea mesiánica, su ídolo no viene de la línea mesiánica, y obviamente la gloria de Dios cayó en el templo. Y Salomón no era perfecto, pero nadie es perfecto. Hasta Moisés pecó. Y que esta gente, su odio no tiene inteligencia. Todos los reyes de Judá vienen por Judá, David, Salomón. O sea, destruyen la teoría de su odio, pero odio solo por amor a su idolatría. Pero bueno, así que el primer templo tiene la gloria de Dios. El segundo templo no se manifestó la gloria de Dios en el mismo grado, así que fue menor. En el tercer templo, que es Ezequiel 43, te habla que la gloria de Dios cae en el templo. Véase capítulo 43, verso 7, que te habla de la gloria de Dios cae en el tercer templo. Esa es la voluntad perfecta de Dios. Profecía en la construcción. El primer templo se construyó bajo la guía profética de Natán y Gad. Eran dos profetas. Primera de Reyes, capítulo 8. El segundo templo fue construido bajo la dirección del profeta Ageo y Zacarías. Pero también estaba Esra, que era sacerdote, y otra gente que estaba ayudando. Pero bueno, así que estos se conocían todos. Inclusive Zacarías habla del Mesías que viene en un burrito. Pero Nehemías entró a Jerusalén en un burrito. O sea que Nehemías venía como un recordatorio para Zacarías, obviamente. El verdadero Mesías que viene en un burrito significa que es una persona mansa. Eso es lo que significa. No es que tiene que entrar en un burrito. Eso no significa directo, sino que una persona mansa. Que no se autoproclama Mesías, sino Elías lo va a presentar. Jesús se autoproclamó Mesías. Cuando le preguntaron dónde está Elías, Jesús dijo que era Juan el Bautista. Y también dijo Jesús que Juan era el último de los profetas. Pero el libro de Juan, capítulo 1, verso 21, Juan el Bautista desmiente a Jesús, demuestra que Jesús era un mentiroso. Y dice que Juan el Bautista dijo que él no era profeta ni tampoco Elías. O sea, Jesús, mentiroso. Pero bueno, pero todo el mundo sabe eso. Se autoproclama un Mesías en su propia locura. Pero bueno. Ok, así que el primer templo bajo Natán y Gad. El segundo templo bajo Ageo, Zacarías, Esra, Nehemías. El tercer templo será construido, supervisado por el Mesías. Y obviamente Elías el profeta, que es de familia sacerdotal. Él sabe lo que pasó en el templo, él va a ayudar a construir el tercer templo. Ezequiel 43, verso 10 a 12. Increíble. Bien. Sacerdocio y líderes. El primer templo, el sacerdocio fue dirigido por los descendientes de Aarón. Eso es siempre. Primera Crónica 24. Segundo templo, el liderazgo sacerdotal estuvo también bajo los sacerdotes, obviamente. Pero bueno, como siempre, eso es Esdras capítulo 3. Obviamente hay un problema en Esdras donde hay gente que viene casada con
gentiles, estos sacerdotes, y tienen que mandar los hijos de estos sacerdotes que no tienen afiliación tribal porque la madre no era judía. Bastante interesante el libro de eso, uno de los libros favoritos, el libro de Nehemías, que es mi favorito. Todos estos libros que demuestran hombres valientes. Ok. El tercer templo se restaurará y el sacerdote original, bajo la dirección del Mesías, que es el rabino del mundo, probablemente Elías va a estar, como ya dije, en cargo de ordenar el servicio del templo. Él estuvo presente en el primer templo, obviamente él sabe lo que pasa. Obviamente Moisés y toda esta gente recta, Aarón, van a resucitar, así que van a poder guiar a toda esta gente, así que increíble. Obviamente, y hay gente que desconoce, hoy en día hay gente, familia sacerdotal y familia levita. Yo tengo varios de mis amigos, buenos amigos que son de familia sacerdotal y familia levita. Inclusive mañana voy a la circuncisión de un bebecito de familia sacerdotal que nació hace poquito, hace 7 días atrás, y la familia sacerdotal son como mi familia, linda gente. Así que bueno, así que el tercer templo va a regresar como el primero y el segundo con el sacerdocio. Punto interesante, el libro de Isaías habla que en el regreso del exilio, que parece, de acuerdo al libro de Isaías 66, que los gentiles van a traer a los judíos en sus hombros como ofrenda a Dios. Mira, aquí están tus judíos de regreso. Y te dice que el Eterno va a escoger de algunos de los gentiles, levitas y familias sacerdotales. Entonces la explicación es que debido a las inquisiciones, cruzados, holocaustos, donde nos forzaron la idolatría de Roma, la gente perdió el conocimiento de su linaje, y por medio de la profecía, el profeta Elías va a ayudarlo a regresar a su posición original. Mi llamado específico es buscar los perdidos de la casa de Israel, los sefarditas que fueron forzados a la idolatría de Jesús, ayudarlos a abortar tal abominación y regresar a la senda antigua, cumpliendo profecía. Ese es mi propósito, ese es mi llamado. Te dice el libro de Abdías que los sefarditas, como yo, vamos a desarmar la idolatría de Roma. Eso lo dice el libro de Abdías, los últimos 3 versos. Yallah Hashem, vamos a Hashem. Ok. Así que, y no es odio contra la gente, sino estoy en disgusto de idolatría. Y obviamente, y hay gente que me ha dicho, no seas odioso. No es ser odioso, es buscar rescatar a mis hermanitos perdidos de la casa de Israel. Como un buen papá que tiene hijitos, se pierde uno, la gente no le puede decir, pero tenés el resto de tus hijos en la casa, olvídate del otro. Ningún papá va a descansar hasta ver a sus hijos de regreso. Ese es mi llamado, llamarlos de regreso, como leímos en Isaías 52, 7, 8 y 9. El llamado es llamar la redención. Y obviamente, hijos, regresen a casa, aborten la razón de su violación. Yeshua HaMashiach, Jesús. El tiempo de la redención está aquí. Nuestros ojos van a ver la redención de Dios en Sion, el regreso del Eterno a Sion. Bezrat Hashem Bekaho, muy pronto. Ok, continuamos. Destrucción. El primer templo fue destruido por Nabucodonosor, los babilónicos, en el año 586, antes de la era común. Segunda de Reyes 25. El segundo templo fue destruido por el ejército romano bajo Titus en el año 70 de la era común. Como dije, profetizado en el libro de Daniel capítulo 9. El tercer templo, según la tradición, no va a ser destruido. Eso lo dice la Biblia, Ezequiel 37 hasta el final. Y obviamente Ezequiel 48. Y te dice que este templo es por siempre y para siempre. No tiene fin. Estamos los 6 días de la semana, como ya mencioné. Estamos el viernes en la tarde, viene la era mesiánica, que es Shabbat. La era mesiánica es el sábado milenio, si quiere llamarle. Se llama Yom Shuvekol Shabbat, la era que es todo Shabbat. Y después viene el mundo venidero, que es el regreso al jardín del Edén. Cómicamente, la idolatría de Roma dice, de acuerdo al libro Apocalipsis, que la guerra de Gog de Magog, la guerra de Armagedón, viene después de la era mesiánica. Pero de acuerdo a los profetas, la guerra de Gog de Magog es ahora muy pronto. Y después la era mesiánica, ya no hay guerra, ya no hay muerte,
los instrumentos de guerra se convierten en instrumentos de agricultura. O sea, la Biblia cristiana te está mintiendo otra vez y tiene un error brutal de más de 1000 años. Simplemente la Biblia cristiana es un error escrito. Así de simple. Ok. Exilio asociado. Eso es punto número 9. Primer templo, la destrucción resultó en el exilio babilónico. Se encuentra en Jeremías 52. Segundo templo, su destrucción llevó a la diáspora judía conocida como el exilio de Roma. Hoy en día no encontramos el exilio de Roma, que son los pies de la estatua de Daniel capítulo 2. La cabeza en Nimrod, que es con Semiramis, la Virgen Perpetua, la Madre de Dios, la Reina de los Cielos, con el Niño Dios, que es la madre de toda la idolatría. De ahí viene Grecia, perdón, viene Persia, viene Grecia y viene Roma, que tiene dos sabores. Catolicismo, con todas las variaciones cristianas, evangélico, mesiánico, nazratín, testigos de Rayovac, y el otro pie es Islam. Son los pies de la estatua de Daniel. Nos encontramos al fin ya los deditos. Se está terminando el exilio. Isaías 52, como ya dije. Ok. Así que el primer templo, el exilio fue el babilónico. El segundo fue el exilio de Roma. Y el tercero, no más exilio. Inclusive nos regresa el Eterno de regreso a Sion. Ya no va a haber exilio del todo. Como dice Ezequiel 39, 28, 29. Se terminó el exilio, así que tenemos que regresar. La era mesiánica trae el fin del exilio. Jesús trajo el exilio. O sea, no fue el Mesías, producto de adulterio. No tenía filiación tribal. Nunca fue candidato mesiánico, así de simple. Ok. Número 10. Lugar, el monte del templo. Ok, antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo. Díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal, que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuando los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlos a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche hora de Toronto. De domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea, que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano con sus comentarios, donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tenés que estar suscrito para comentar, pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal, dale me gusta el video, compártenlo en su grupo, únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. Lugar, el monte del templo. El primer templo fue ubicado en el monte Moriah, en Jerusalén obviamente. Segunda de Crónicas, capítulo 3. Segundo templo construido en el mismo lugar, ese es capítulo 3. El tercer templo también va a ser construido en el monte del templo en Jerusalén. Ezequiel 40, verso 2. Así que el mismo lugar, Besat Hashem, muy pronto. Rol político. El primer templo obviamente está vinculado con el Reino Unido de Israel. Este es el ombligo del mundo. El sacerdocio trabaja en el templo. El rey David en el primer templo, el rabino de Israel, por decirlo así. Primera de Reyes, capítulo 6. Segundo templo, para que sepa, el rey David era un erudito Torah bastante grande. Pero bueno, segundo templo, bajo dominio obviamente de los persas, griegos y romanos. No teníamos independencia política, pero los sacerdotes trabajaban en el templo, eso por seguro. Pero en los tiempos de Esdras, obviamente Esdras el sacerdote, y que ellos no perdieron control del templo, pero a veces estábamos dominados por otras fuerzas políticas. Obviamente en el segundo templo al final eran los romanos que nos dominaban, a la mitad eran los griegos y al comienzo teníamos un poquito de independencia, aunque Persia nos dominaba todavía. Nehemías recibió permiso de salir de servir al rey para ir a construir el segundo templo, que este era el hijo de Esther, para que sepan. El rey Cyrus era el hijo de Esther. Bueno, y el tercer templo va a ser reconstruido, como ya dijimos, y va a ser obviamente bajo la soberanía judía. Obviamente los sacerdotes van a servir ahí y el Mesías del mundo, que es el rabino del mundo, va a enseñar a todas las naciones. Ese es Isaías 2:2-3, que todas las naciones dicen que van a subir a Jerusalén a escuchar las palabras del rabino del mundo.
Ki mi Sion teset Torah, udevar Hashem Yerushalayim. Desde Sion va a salir la Torah. Y la palabra Hashem desde Jerusalén, desde Sion, que es el monte del templo. Pureza ritual. Pureza ritual. Eso es 12. El primer templo funcionó a plena observancia de los ritos de purificación y sacrificio. Levítico 16. Porque eso es requerido. Todos los sacrificios que son orden de Dios, no son inventos religiosos. Sacrificio humano es un invento religioso doctrinal, pero no bíblico. Los sacrificios de animales, Dios lo ordenó. Aquí hay mucha gente ignorante que no sabe eso, simple. Y eso es Levítico 16. Segundo templo, algunos templos como el aceite de unción y purezas sacerdotales se habían perdido por las persecuciones. El tercer templo se espera una restauración completa de los rituales y sacrificios. Eso es Ezequiel 44, hasta el final. Obviamente, como dije, Elías, que es de familia sacerdotal, va a restaurar todo porque sabe todo eso. Bien, festividades. El primer templo se celebra en todas las festividades bíblicas con gran solemnidad. Segunda de Crónicas 30. El segundo templo introdujo festivales adicionales como Hanukkah y también teníamos Purim. Obviamente se continúan los festivales regulares. Hanukkah y Purim son agradecimientos, no son mandamientos de Torah. Nadie te va a decir eso. Si alguien te dice eso, es ignorante de Torah. Ignorante del judaísmo de Torah, quiero decir. Tercer templo. Se esperan que todas las festividades sean observadas en forma completa, incluyendo, por ejemplo, tabernáculos, que todas las naciones están obligadas a celebrar tabernáculos en Jerusalén. Entonces, Zacarías 14, comenzando en verso 16. Las naciones que no vayan a Jerusalén a alabar al Creador y celebrar tabernáculos en tal festival van a recibir las plagas de Egipto. Así lo dice Zacarías 14, comenzando en verso 16 a 19. Presencia de las tribus de Dios. Obviamente, el primer templo servía en todas las tribus de Israel. Segundo templo, después del exilio, habían tribus que faltaban, pero en verdad se desconoce porque en los tiempos de Josías la mayoría de las tribus habían regresado, si no todas, en pocos números, pero habían regresado. Así que, pero obviamente el tercer templo, se espera la reunificación de todas las tribus de Israel. Y por eso comienza Ezequiel 37, comenzando versos 19 a 23, que habla del valle de los huesos secos. Hoy en día tú vas a Israel, encontrarás israelitas de Haití, de Etiopía, de Uganda, judíos de Perú, judíos de Venezuela, Argentina, Estados Unidos, Canadá, de Nicaragua, de Costa Rica, de Marruecos, de Irak, de Yemen, de todos lados. Increíble. Todos los colores, todos sirviendo a Dios en unidad. Es fantástico, es maravilloso. Unidad. Ok. 15. Profecía de la destrucción. El primer templo, la destrucción fue profetizada por Jeremías y otros profetas. Que el libro de Jeremías es bastante difícil y habla de eso, ¿verdad? Jeremías 7. Segundo templo, está profetizado en el libro de Daniel capítulo 9. Aunque Jesús después repite esa profecía como que él inventó. No, eso estaba en Daniel capítulo 9. Pero obviamente, como ya dije, Mateo fue escrito después de la destrucción del templo, así que no es profecía, es un cuento, así que como sea. Ok, tercer templo. No se espera ninguna destrucción porque el templo es final y eterno. Ezequiel 37, verso 28. Así que templo por siempre y para siempre. Número 16. El lugar de los gentiles. Primer templo. Los gentiles tienen acceso al templo a alabar al Creador. Salomón hizo la plegaria. Las naciones que vienen desde lejos a alabar al Creador reciben primicia de plegarias. Así que yo como judío estoy en línea. Viene una persona gentil del Congo, de las selvas de Venezuela, a alabar al Creador. Sus plegarias son recibidas primero. Su servicio es recibido primero. Así que prioridad. Así que, como se llama el templo, la casa de oración para todas las naciones. El primer templo, obviamente, lugar para los gentiles. Segundo templo, lo mismo, pero tenía un nombre atribuido a los gentiles. Ahí fue donde Jesús hizo el ataque terrorista al templo, porque Jesús odiaba a los gentiles, los llamaba perros y puercos. Por eso hizo el ataque terrorista ahí, para que los gentiles se fueran. Una persona indeseable es Jesús. Y los gentiles lo aman, no sé ni por qué.
Eso se encuentra, por ejemplo, en Isaías 56, verso 7, el latrillo de los gentiles. La Biblia cristiana se inventa que los gentiles no tenían acceso a Dios. ¡Mentira! Mentiroso. La Biblia cristiana miente derecha e izquierda. Tercer templo. Se profetiza que todas las naciones vendrán a adorar al Creador al santo templo. De nuevo, Salmo 150, que es de las naciones adorando al Creador. Kol Neshama, toda la alma adorando al Creador. Judío, no judío, blanquito, chinito, morenito, pelirrojo, todos juntos. De todos los países, todos los pueblos. Ok. 17. A los utensilios del templo. Primer templo contenía todos los utensilios sagrados, incluyendo el arca de alianza. Eso es 1 Reyes, capítulo 7. Segundo templo, faltaba el arca y algunos otros objetos del templo, como el Urim y Tumim, que era el pectoral que tenía el sumo sacerdote. Tal vez se encuentran dentro del arca. Hay una idea que Josías y Jeremías sabían proféticamente que venía la destrucción del templo, así que lo escondieron antes de la destrucción y dieron instrucciones. El judío que sabe Torah bien sabe dónde se encuentra el arca. El judío ignorante no lo sabe. El idólatra obviamente no sabe, así que se inventan cosas. Se encuentra en Etiopía, se encuentra en Irlanda. No, sabemos dónde se encuentra. No lo ocupamos por ahora. Cuando venga el Mesías y Elías el profeta y terminemos la guerra de Gog de Magog y purifiquemos la tierra, sacando todos los huesos de los malvados que vinieron contra nosotros, esos son cristianos islámicos que vienen a pelear contra nosotros, los enterramos y entonces una vez que la tierra está purificada y el templo está siendo construido, sacamos el arca, no hay problema. Igual, Elías tiene el don de profecía, lo sabe. Pero Elías conocía a Josías, así que tal vez le dijo también, pero bueno, Elías el profeta sabe. El judío sabe, pero él es de familia sacerdotal, que él se ocupe. Yo como israelita, que no soy levita, no puedo tocar el arca. Hay una mentira de Ron Wyatt, que él dice que encontró el arca del pacto. Y él hizo una cueva, entró en una cueva y tenía cámara y video. No le tomó ni una foto, ni un video. Dice que encontró la sangre de Jesús arriba del arca, fresca todavía. Y entonces la tomó el ejemplo, o sea, tocando el arca, la probó y descubrió que esta sangre era de un Dios, porque solo tenía la mitad de los cromosomas. Un humano no vive con mitad de cromosomas, se muere. Y la mitad de cromosomas de un humano sería brócoli, literal. Sería un vegetal, así que bueno, ridiculez. Y el que toca el arca muere. Usa murió tocando el arca, así que es ridiculez de este hombre, no le tomó una foto. Mentira total. Dijo que hizo un examen laboratorio. ¿Dónde está la prueba? No, mentira, no demostró nada. Ok. Así que todos los utensilios del templo van a ser restaurados en su totalidad. Ok. Eso es Ezequiel 43:11. Autoridad espiritual y política. El primer templo está asociado con el reinado monárquico de la dinastía davídica. Segundo Samuel capítulo 7. Segundo templo estuvo al control de los sacerdotes. Y obviamente los romanos estaban gobernando sobre eso. Por eso ellos clavaron a Jesús. Jesús se ganó los clavos por terrorista, por el ataque terrorista al templo. No le gustó. Tercer templo, obviamente será guiado por el Mesías, que es el rabino del mundo. Y obviamente tendrá autoridad espiritual y política. Pero los sacerdotes trabajan en el templo. El Mesías viene de Judá, David, Salomón. No es de familia levita sacerdotal. No lo es. Así que espero que estas diferencias te ayuden a entender la importancia del templo, la historia pasada y lo que viene pronto. Besrat Hashem, muy pronto. Si piensa que me faltó algún punto, escríbeme acá abajo. Si te gustaría que cubra otro tópico similar, dame la sugerencia aquí abajo. Shalom Aleichem, Kol Tuv.